Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir un poquito con el tema de nuestro curso. Yo hoy les quiero mostrar la soldadora que vamos a utilizar en el curso. Teniendo en cuenta que hay diferentes tipos de soldadora, la que nosotros tenemos es la que yo les voy a mostrar ahora. En el colegio tenemos este tipo de soldadora, que es una soldadora común, que si ustedes ven tiene el cable de alimentación, que sería el cable. Siempre tenemos que tener en cuenta que este cable, sobre todo este cable, esté sano. Al momento que yo lo voy a enchufar, tengo que tener la precaución esa para no correr el riesgo de electrocución. Este cable principalmente es sano. Y esto lo vamos a instalar al enchufe de 220 volts. Después tenemos el cable de la pinza portaelectrodo, que sería esta la pinza portaelectrodo. La pinza portaelectrodo trabaja de esta manera. En este caso, que en el colegio tenemos esta pinza, desenroscamos de esta manera, enchufamos el electrodo y ajustamos. Y el electrodo queda colocado con la forma que yo necesito para poder trabajar cómodo. Después yo les voy a hacer un video de cómo soldar y se van a dar cuenta que la pinza está de esta manera, con el electrodo de esta manera. Entonces esa va a ser la inclinación que nosotros vamos a utilizar para trabajar. Y el otro cable que vamos a encontrar en la máquina es la pinza de masa, el cable de la pinza de masa. Estos dos cables que yo les nombré recién, el de portaelectrodo y el de masa, tienen muy poco voltaje. O sea, no hay peligro de que nos patee, o sea, de que tengamos una electrocución. Acá simplemente tenemos poquito voltaje y lo único que vamos a hacer es que vamos a tener, si tocamos el electrodo con la pinza, vamos a encontrar que hay un chispazo en el caso de que estuviera conectada y funcionando la máquina. Ese va a ser el trabajo de la máquina. O sea, cuando yo quiero trabajar, voy a poner la máquina en la pieza que yo quiero soldar o en la mesa que en este caso es madera, tiene que ser metálico, y la pieza agarrada en alguna morsa seguramente, que en el colegio tenemos, y yo voy a poder soldar porque voy a hacer un pasaje de corriente entre la pinza de masa, que es el negativo, y el electrodo, que sería el positivo. Después yo se los voy a explicar en un esquema que les hice en el pizarrón, se los voy a explicar. Les comento un poquito. Esta máquina tiene la capacidad de 250 amperes. O sea, siempre que tengamos una soldadora, la máquina la vamos a nombrar por la cantidad de amperajes que tiene, no de voltaje. Voltaje siempre va a tener 220, que va a ser lo que nosotros vamos a instalar. O sea, la línea que nosotros vamos a instalar 220 volts. Pero vamos a obtener en los dos cables de pinza de masa y pinza portaelectrodo poquito voltaje y mucho amperaje, que va a ser necesario para que yo pueda fundir el electrodo que voy a utilizar como aporte, como material de aporte. La manera de regularla es con esta perillita. Si yo le doy hacia la derecha o hacia el sentido de las agujas del reloj, le doy más amperaje, más capacidad a la máquina. Si yo le doy para este otro lado, en contra del sentido de las agujas del reloj, le estaría quitando capacidad a la máquina, o sea, le estoy quitando amperaje. Esta llavecita es para prender. Ahí encendemos la máquina y ahí la apagamos. Y si ustedes ven acá arriba, tenemos un visor, que en este caso no lo tiene, es un plástico que tiene acá arriba para tapar, para que no entre mugre a la máquina. Nosotros le damos a la manija, y si ustedes ven acá arriba, la agujita se empieza a mover. ¿Lo ven? Lentamente, pero se mueve. Entonces, tenemos en cuenta que para poder regular la máquina, lo que vamos a hacer es darle a la manivela esta. Para el lado de la derecha aumentamos y para el lado de la izquierda disminuimos. La intensidad de corriente, acuérdense siempre ese detalle, es intensidad de corriente lo que vamos a alterar a la máquina. El voltaje siempre se va a mantener, que es bajo. En el caso de los dos cables, pinza de masa y pinza portaelectrodo, siempre es bajo, pero la alimentación siempre va a ser 220 volts. Después les comento sobre el esquema, que les quiero hacer un esquema en el pizarrón.